Hola amigos y amigas, aquí estamos de nuevo en tu programa ¿Qué pasó entonces? Pues hoy tenemos un tema interesante y vamos a ver pues esa historia nuestra. Hoy vamos a platicar con amigo y colega la historia de Jojona. Entonces para este tema pues hemos traído invitado a Nelson. ¿Qué tal, Nelson? Buenas, muy bien. Buenas a todos. Es un placer estar de nuevo por acá. Y sí, es un tema muy importante porque siempre se dice, no, el fin de semana vamos para Ojojona, pero hoy vamos a descubrir qué tiene eso, Ojojona, que tiene ese encanto de Ojojona que lo hace ser tan importante, tan visitado y bueno, para la historia de Honduras también a qué ha contribuido, ¿verdad? Claro, y eso es importante porque pues queremos de una u otra forma crear conciencia histórica mediante el conocimiento de la historia. Y como bien lo dice amigo Nelson, y realmente de repente uno va a ciertos sitios, Ojona, Valle de Ángeles, Santa Lucía, algún sitio de estos históricos, y va por salir, ¿no? Pasar un domingo. Pero si conociéramos un poco la historia de estos lugares, como que uno se conecta más y puede entenderlos mejor y le agarra el mejor sentido. Cuando hablamos de estos sitios, Nelson, el caso de Jojona, por ejemplo, sabemos que Jojona tiene una historia importante, una historia prehispánica, una historia pues colonial y también una historia republicana. Es uno de los lugares que puede tener esos tres tipos de historia. Pero comencemos un poco hablando de la geografía, Nelson, porque como dicen por ahí, nos dijo un maestro nuestro, ¿no? Todo hecho histórico se lleva a cabo en un lugar pues, geográfico, y en todo lugar geográfico pasa un hecho histórico. Entonces, ¿qué tiene de importante la geografía de Ojojona? Bueno, Ojojona es muy importante, la zona donde está esta región. Entonces, Ojojona se ubica cerca de lo que es lo que se llama el Cerro de Ula, o Cerro de Ule, que pertenece siempre a la Sierra del Epaterique, que es toda la sierra que rodea lo que conocemos como Tegucigalpa, el Distrito Central, y todos estos municipios adyacentes ahí, del departamento de Francisco Morazán. Entonces, principalmente vamos a ver que es el lugar como más alto de esta parte, cuando nosotros vamos hacia la zona del sur. Entonces, siempre el Cerro de Ule es como el más temido por los sureños, porque cuando vienen por ahí Sí. le entra el frío, que allá no se vive en la zona sur. Y entonces, primeramente, es una montaña que a aproximadamente 1500 metros sobre el nivel del mar. Tiene una historia geológica muy interesante también, porque si nosotros vemos Cerro de Ule desde la parte muy superior, desde el cielo, digamos, en una aeronave o desde cualquier satélite, vamos a ver que Cerro de Ule es como un volcán. Se va a encontrar en la parte más alta, se va a encontrar como el cráter de un volcán. Y bueno, y esto es bien lógico porque recordemos que toda la zona de la Sierra del Epaterique es de origen volcánico. Por eso tiene ciertas características estas comunidades, por la tierra rojiza y algo muy importante también que lo vamos a nosotros a comentar posteriormente, que es el desarrollo de la minería, que solo se da donde están estas zonas volcánicas. Entonces, en esta zona de origen volcánico, lo que conocemos hoy como Cerro de Ula, y que está Santa Ana, San Buenaventura y Ojojona, muy interesante porque también confluyen desde el punto de vista etnológico, tiene un pasado prehispánico muy importante también. Como usted lo decía, es importante Ojojona porque tiene una buena historia geológica, un pasado prehispánico, colonial más que todo, y también su parte republicana. Entonces, vamos a destacar ahí un grupo que se ha mencionado normalmente, que son los Lencas, y que Ojojona y Cerro de Ule se convierte como en una frontera, porque hasta ahí es como la parte que los Lencas fueron más hacia el oriente. Entonces encontramos muchos grupos Lencas, que recordemos que se les dio este nombre, pero en realidad Lencas son varias tribus, como los Cares, los Potones, hasta los Pipiles en El Salvador, ¿verdad? Entonces siempre los españoles los englobaron dentro de este grupo. Y cuando uno va usualmente, Nelson, a estos sitios, pues Ojojona le suena un poco raro el nombre, no es tan así como decir tan latino. ¿Cuál es el significado de la palabra Ojojona? Sí, es importante este significado, pero antes de pasar a Ojojona, quisiera terminar con lo igual para ver la importancia de esta zona de Cerro de Ule y llegar a Ojojona. Por ejemplo, esta zona, donde es la zona más alta, la que conocemos como Cerro de Ule, también es conocido como Yaxterique y también como Yaxtepec. Entonces son otros términos indígenas que también no los conocemos. Entonces, ¿qué significarán? Entonces, lo que le decía de la importancia de Ojojona del pasado prehispánico es que ahí confluyeron todas estas tribus
de la parte oeste, tribus mesoamericanas, como las hemos conocido, con alguna zona intermedia. Entonces, por ejemplo, la palabra Yaxtepec, que así se le conoce también a esa zona, tiene influencia náhuatl, que Yax en náhuatl es como gavilán y Tepec es cerro, entonces como el cerro del gavilán sería en la traducción en español. También tenemos el significado lenca, que sería Yaxterique, que sería igual, Yaxterique, el lenca igual, Yax casi siempre es como una ave, y Terique también viene siendo cerro, como el caso de Lepaterique, que Lepa es como el tigre o algo, y Terique cerro, entonces el cerro del tigre. Cerro del Tigre. Entonces, por esa importancia que tiene un significado cultural muy amplio esta zona. Ojojona, entonces también tiene lo suyo este vocablo, que también se corrompió y es casi de origen náhuatl. En el caso de la X, ¿por qué? Porque Ojojona nosotros, antes de ser Ojojona, como lo mencionamos, fue durante toda la época colonial, se mencionó con varios nombres, principalmente Soxona, estamos hablando sustituyendo lo que hoy nosotros conocemos como la J, era mencionado como X, entonces se sustituyó la X, entonces quedó Ojojona, entonces fue conocido como Soxona, también fue conocido como Soxone y como Ojojone, en estos tres términos. Entonces, en náhuatl, como lo había aportado Alberto Membreño, que casi todos a este estudio de los nombres indígenas y se le llama toponimias o topónimos, que es encontrarle el significado al nombre original de algún lugar. Entonces, en este estudio, Alberto Membreño decía que Soxona significaba lugar de agua verdiosa. Entonces, que se componía de estos términos de Soxone, y el significado en México era muy conocido, así como un lugar donde el agua era verdiosa. Y el agua es verdiosa en lugares donde se estanca. Y entonces vemos que la geografía de Ojojona también da para eso, para que se encuentre mucha agua estancada también, porque Ojojona es la parte plana de Cerro de Ule, digamos. Entonces, y también al otro lado está la montaña del Lepaterique. Entonces, como de las vertientes, entonces toda la precipitación de estas montañas llegan a este pequeño lugar. Y aquí es interesante, ya que lo mencionaba al principio, la zona del Cerro de Ule, que se le considera una zona volcánica. Usualmente por la zona volcánica, recordemos que son zonas, los suelos son impermeables, ¿no? Y también, de hecho, si hay volcanes, pues hay minerales, y si hay minerales, pues ahí empieza a ver un poco el sentido de por qué significa agua verdosa, ¿no? Que quiere decir, pues, que hay un poco de azufre y todo eso. Entonces, todo tiene una explicación, como dice, la cuestión geográfica nos explica, o la ciencia geográfica nos explica también cómo somos, porque el ser humano también tiene que adaptarse. Por ejemplo, vemos en esta imagen, el licenciado Nelson, tiene que ver un poco con lo que es lo que hemos estado comentando, la zona, es la laguna del Pedregal, que se le conoce. Pedregal, que se le conoce. Que tiene que ver con la parte volcánica, ¿no? También, sí, es casi la formación de un cráter en esta parte, la laguna del Pedregal. Entonces, casi siempre sucede esto. Entonces, ya para ir viendo que también Honduras ha tenido esta influencia de ser una zona muy volcánica y por eso la explicación de ser como el país de Centroamérica que ha dado más minerales, por ejemplo, de esta clase de minerales preciosos como el oro, la plata, y por el cual se interesaban más cuando fue la Capitanía General de Guatemala, era el que daba el total de la Capitanía General de Guatemala, era de aquí de Honduras salía esta plata, oro y todo lo demás. En esta imagen, por ejemplo, está la ubicación de Ojojona, Santa Ana, que son como una especie de ciudades gemelas. Sí, son gemelas y casi tienen la misma historia, ¿verdad? Uno, bueno, cuando se acerca primero a Santa Ana, ve que Santa Ana es un lugar con una herencia colonial, pero que fue un lugar más de paso. Más de paso porque recordemos que siempre fue importante la zona sur, cuando se descubren los minerales del Corpus, los minerales en Nacaome, en Aramecina,
Entonces tenían que buscar una ruta para traer todos estos minerales aquí, ya sea la alcaldía mayor, que era el centro minero por excelencia de ellos, y llevarlos a Guatemala. Entonces, Santa Ana era un lugar más de paso, por eso no encontramos un desarrollo mucho mayor. Exacto. Y si, bueno, si nos vamos más hacia el oeste, bueno, hacia el este, vamos a encontrar San Buenaventura. Y ahí también encontramos ya testigos, que son las cuevas de Ayasta, que encontramos testigos que ahí habitaron todo este tipo de tribus, claro, mucho más años antes, pero que también dejaron ese legado a esta misma región. Y volvemos a la parte del vulcanismo. Todo lo demás, que estos abrigos rocosos, donde están, bueno, allá están las cuevas de Ayasta, entonces el tipo de material que está ahí también es volcánico y era como que más fácil para estas tribus para poder dejar este legado, ya sea los petroglifos, ¿verdad? En este caso. Y es también importante hacer notar que solo en la zona, que usted acaba de mencionar, lo que es Ayasta, lo que es Santa Ana, lo que es Ojona, toda la historia que encierra. Bueno, vamos a seguir platicando acerca de lo que es Ojona, su historia y su pues, historia colonial, prehispánica y también su historia geográfica. Y ustedes no nos cambien, ya regresamos en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando de la historia de Ojona. Un centro minero de mucho apogeo. Y ese centro minero tiene que ver mucho, pero mucho en la historia, incluso cívica de Honduras. Claro. Bien, y estamos de nuevo en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de la historia de Ojona con el amigo y colega licenciado Nelson. Bueno, realmente hablamos, Nelson, referente a esas ciudades de Santa Ana y Ojona, esa cercanía. Y algo también interesante que mucha gente desconoce es que usualmente la cerámica, en la actualidad, la cerámica se hace en Santa Ana, pero se pinta y se comercializa en Ojona. Entonces usualmente tenemos la idea de que es Ojona la que pues hace las vasijas, las pinta, etcétera. Pero es un trabajo, vamos a decirlo así, en equipo de dos municipios de la zona. Sí, y es que siempre ha habido, bueno, entre Santana y Jojona, así como siempre ha existido mucha amistad por la cercanía, también han habido algunas disputas, linderos de territorio y todo lo demás, se ha tenido que demarcar, pero en realidad las tierras que tienen bastante ese material de barro están casi siempre en el municipio de Santa Ana, y entonces esa es de gran importancia, y también porque Santa Ana por la altura es muy importante. Entonces, bueno, mucha gente me ha comentado o ha preguntado que si en Honduras en realidad cayó como nieve, cosas así, todo lo demás. Y bueno, hay siempre muchas crónicas y de viajeros y todo lo demás en los que ellos narran, porque recordemos que antes del siglo XX, cuando es que se desarrollaran en el norte, en los puertos, en el norte del país, el puerto principal era Amapala. Y entonces por Amapala entraron todos los comerciantes, todos los exploradores que venían hacia el centro de Honduras. Entonces tenemos varias descripciones. En este caso tenemos la descripción de alguien muy conocido en el ámbito histórico, como es Squire. Este señor describió en su camino que la zona más alta cuando llegó, cuando venía del sur, fue esta zona que le llamaban el Cerro de Ula. Y decía que era tan alta la temperatura que por momentos amanecía como blanqueado toda la vegetación, en este caso porque llegaba a descender mucho la temperatura por las noches y las mañanas, y que la mayoría de cultivos que él encontraba cuando pasó por esta zona era de papa y trigo y maíz y todo lo demás. Entonces describió esta parte de siempre de la altura. Y otros siempre que han pasado por ahí, otros viajeros estadounidenses decían que era la zona que no era tan buena para quedarse por la cantidad de frío que hacía por las noches y el viento, que ahora lo vemos que se es aprovechado por la energía eólica, ¿verdad? También. Entonces es básicamente para llegar a terminar lo de la geografía de esta zona, y entonces vamos
pues seguir comentando lo que es la historia colonial, cómo llegó a desarrollarse Ojojona, lo que hoy conocemos como Ojojona, cómo nos ha heredado este patrimonio colonial que nosotros admiramos cuando vamos a Ojojona, las iglesias, estas casas de origen vernáculo y que tienen muchas condiciones de haber sido hechas en el periodo colonial y destacar esta historia de Ojojona, el periodo colonial. Entonces, para hablar de Ojojona en el periodo colonial, tenemos que remontarnos a una aldea que está más hacia allá de Jojona, que pertenece siempre a Jojona, que es Guazucarán, que ahora es una aldea, pero que anteriormente, en el pasado, fue un centro minero de mucho apogeo. Y ese centro minero tiene que ver mucho, pero mucho en la historia, incluso cívica de Honduras. Claro, estamos hablando que Guazucarán, los primeros documentos donde se menciona Guazucarán es alrededor de 1569. Estamos hablando de que 1569 para la historia de Honduras es una fecha muy temprana para ya empezar a explotar un mineral. O sea, ese mineral tenía que tener mucha riqueza y mucha importancia para la corona española para poder mandar azogue, para poder mandar todos esclavos también y gente porque trabajara. Entonces, y es tan importante Guazucarán que las minas, o sea, las bocaminas que nosotros encontramos en el escudo nacional son específicamente las dos bocaminas que en la actualidad se pueden apreciar en Guazucarán. Entonces, esto se ha venido diciendo que, bueno, el autor del escudo nacional, también de origen de Jojona, nombrado Ladislao Valladares, él fue el que hizo el primer boceto del escudo nacional de Honduras, después de la separación de la Federación Centroamericana. Esto se conoce a través de tradición oral, porque no hay un documento en que diga, se faculta a Ladislao Valladares para que él dibuje el escudo nacional de Honduras, pero cuando uno va a esta zona del mineral de Guazucarán, se pone enfrente de este cerro, que era llamado el Cerro de San Lorenzo, todo lo más, uno ve la imagen y son exactamente las bocaminas que en la misma imagen que aparecen en el escudo nacional. También así es contado por los pobladores de Jojona y descendientes de Ladislao Valladares, que dicen que él fue contratado para esto y que también las herramientas que están ahí, el pico y todo lo demás, la piocha, son también parte de... Y había una casita, no sé si se logró apreciar en la evolución de las imágenes del escudo nacional, había una casita que ya no la tiene el escudo nacional, que después de 1935, creo, con la última evolución fue quitada, que también estaba en esta parte de Guazucarán. Incluso aquí lo miramos en la imagen, como bien lo comentaba, la evolución del escudo, cómo fue cambiando, ¿no? Y cómo aparecen y reaparecen algunos elementos decorativos, ¿no? Claro, y siempre enfatizando en la minería, ¿verdad? Y para destacar que ha sido tanto el impacto de Guazucarán y esta zona de Jojona en la historia nacional que está pues plasmada en el escudo nacional de Honduras y que hay gran cantidad de minerales en todo el territorio hondureño, pero las que se plasmaron fueron estas de Guazucarán. Y entonces el Guazucarán se convirtió en una mina muy importante para la corona, tanto así que los que denunciaban la mina, o sea, Guazucarán en el siglo XVII tuvo alrededor de 300 denuncias de minas. Entonces, solo en la región de Guazucarán había una gran cantidad de bocaminas. Una de las más famosas se llamaba La Enriqueña, y que eso fue cambiando según era el propietario, ¿verdad?, la persona. Entonces, esta mina de Guazucarán era de las más interesadas por la corona española, tanto así que mandaron a hombres específicamente para que trabajaran en esa mina. Decían que estaban trabajando 100, pero para cubrir el trabajo que había en Guazucarán, aproximadamente tenían que trabajar 800 obreros. La mina Guazucarán básicamente es de socavón, que son las minas donde se hace un túnel y es una entrada muy horizontal, no como se hacía anteriormente, que en las primeras inspecciones eran muy verticales. Entonces fue una veta muy rica, más que todo de plata. En la actualidad uno puede visitar Guazucarán, no está tan alejado de Jojona, hasta unos 16 kilómetros, la carretera está en buen estado y durante el paso hasta Guazucarán hay hasta una especie de un mirador donde uno puede apreciar el Golfo y toda la parte sur. Y es importante porque la población de Guazucarán también valora mucho esto y no ha permitido que esta mina se pueda explotar a cielo abierto, que al explotar una mina como esta a cielo abierto los quedaríamos sin identidad porque la parte del escudo se borraría, Así es. ya
en la parte real. Bien, entonces Ojojona, la fundación de Ojojona obedece al descubrimiento de la mina de Huazucarán. Es tanta la importancia de la mina de Huazucarán que para el siglo XVIII, recordemos que el siglo XVIII es cuando se da el boom minero en Honduras, en la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa. Entonces, que se descubren los minerales de Yuscarán, de Cedro, de San Antonio de Oriente. Era tanto que tenían que mandar a traer trabajadores de estos otros minerales hasta a Yuscarán, a Cedro, para que vinieran a trabajar a Huazucarán. Y posteriormente, pues ya con la independencia y todo lo demás, se fueron terminando los trabajos en esta mina de Huazucarán. Ojojona se fue poblando en base a esta historia minera de Huazucarán. En el pueblo en realidad no hay bocaminas, tienen que ser en estas aldeas. También hay otra mina muy reconocida en Ojojona que se llama El Plomo, que es muy comentada también durante los documentos históricos, en la cual fue denunciada también y que era casi en propiedad del alcalde mayor de ese entonces en Tegucigalpa. Ojojona se pasó, es como una mixtura, porque llegaron ahí primero los propietarios de las minas, que eran españoles, y después los que trabajaban en las minas, que eran indígenas primeramente, y después negros, esclavos negros, cuando los traen en sustitución de la mano de obra indígena, cuando se está terminando por toda la pérdida demográfica, las muertes de los indígenas. Entonces, por eso en Ojojona vamos a encontrar nosotros una mixtura, unas personas pues, con rasgos de origen lenca y muchas personas también de origen español. Encontramos esta relación. La población de Ojojona fue creciendo, era de las que tenía mayor para ese entonces. Estamos hablando de que para el siglo XVII tenía alrededor de 215 habitantes, que era bastante para un lugar. Para la época y el lugar. Para la época era bastante, sí, cuando se independiza, la independencia no era ni 1 millón de habitantes casi en toda Centroamérica, entonces era bastante para ese entonces, y que estaba concentrada en Huazucarán. Entonces, cuando la población, como allá era el lugar donde se extraían los minerales, entonces no podía hacer el hábitat de las personas ahí. Entonces, el plano más cercano era Ojojona. Entonces, ahí es donde se empieza a poblar Ojojona. Después, Ojojona fue también teniendo una tradición ganadera, porque recordemos que la minería no se puede sostener por sí sola, que necesita ganado. Primeramente, no por la carne ni por la leche, sino que por el cuero, que es donde fabrican lo que nosotros conocemos como árganas, que se le llamaban tanates también, en los cuales sacaban la brosa de las profundidades, la llevaban a la superficie, y en la superficie, por medio de esta separación, podían sacar los minerales. Entonces, así que Ojojona fue adquiriendo gran importancia y era de las más importantes para la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa, que recordemos que tenía mucho más minerales a su cargo. Bien, realmente Ojojona sí tiene una historia importante, pero vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos si ustedes no nos cambian. Y recuerda siempre escribirnos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? _stv@telebasica.com para tus comentarios y nuevos temas. Ya regresamos, no los cambies. Este es un recorrido que tiene, además de tener un contexto urbanístico, tiene un contexto religioso y teológico. ¿Por qué? Porque hay una iglesia del Calvario. Continuamos con tu programa ¿Qué pasó entonces? A través de Suyapa TV Educativa, pues haciendo la historia de forma diferente para que la entendamos mejor. Y hoy día estamos hablando acerca de la historia de Ojojona, esas cosas nuevas que, pues, que la gente desconoce de los sitios. Y por eso nuestro amigo y colega historiador, el licenciado Nelson, nos está aportando, según sus investigaciones, lo que pues, ha dado a conocer algunos datos importantes. Bueno, tiene mucho que ver la historia de Ojojona con Honduras, con el escudo nacional, con la parte económica, con la parte prehispánica. Realmente Ojojona es un sitio que vale la pena conocerlo, licenciado, y la historia nos lo dice, ¿no? Claro, y qué mejor sabiendo a dónde vamos, ¿verdad? Porque como dicen, nadie ama lo que no conoce. Así es. Entonces uno puede ir a un centro histórico, a un lugar de esos tan importantes como Ojojona, pero si en este caso no conoce el valor patrimonial que tiene o el valor histórico, entonces uno no lo va a apreciar mucho, igual no le va a dar el valor que tiene este lugar, ¿verdad? Y entonces, y si no lo conoce también, o sea, la visita no va a ser tan amena porque lo que va a andar
andar buscando artesanías y todo lo demás, pero Exacto. todo este conjunto de artesanía, las comidas, toda la gastronomía se compone desde un pasado histórico, ¿verdad? Que ya lo han heredado en base a esto. Entonces, siguiendo con la historia colonial de Jojona, un poco hablando de la población de Jojona. Entonces, Jojona también se convirtió en un pueblo de indios, porque fue dado en encomienda. Ya en el siglo XVII fue dado en encomienda. En la época colonial, encomienda quiere decir que se le daba a una persona. Entonces, todos estos indígenas, esta reducción de indígenas, la obligación de él era que tenían que ser cristianizados, tenían que darle el evangelio y también protegerlo, pero en cambio ellos ofrecían tributo, trabajaban para él y ofrecían tributo. Tanto es así que el tributo, lo que se ha encontrado, el tributo que daban ellos, se ha encontrado que eran 40 tostones, 12 gallinas y alrededor de fanegas de maíz. Daban que las fanegas de maíz es lo que nos equivale en la actualidad, digamos, una fanega equivale a 140 libras. Entonces, eran más de los tributos más destacados que daban los indígenas de Jojona al señor encomendero y que después se le tocaba pagar su tributo a la corona, ¿verdad? Ya fue un pueblo que tributaba mucho y entonces igual la cantidad de tributos es en base a lo que ellos tenían desarrollado. Otros pueblos solo daban gallinas o chanchitos y todo lo demás, pero porque no tenían el caso de los minerales y entonces en Jojona sí, por eso le pedían 40 tostones de plata, algo así, porque tenían la cercanía del mineral de Huazucarán, Así es. que hasta la actualidad siempre hay uno que otro huiriz, que es un minero artesanal que trata de extraer algunas piedras preciosas de ahí, que es lo que más se encuentra piedras muy ricas en azufre, cuarzo, cuarcita y algunos con unos pequeños minerales ahí, ¿verdad? Entonces, la importancia de Jojona se fue destacando a través de la historia y ya en el siglo XVIII empieza a hacer su desarrollo urbanístico. Entonces, nosotros encontramos que en Jojona, por ejemplo, los asombramos cuando vemos 3 iglesias en el mismo centro histórico, en el mismo lugar, y decimos, porque son pocos los lugares, más que todo las ciudades en la actualidad que tuvieron bastante historia colonial, como Tegucigalpa, Choluteca, Y pero centros mineros, ¿eh? centros mineros, Sí. pero, ajá, exacto, o Cedro, San Antonio de Oriente, pero básicamente encontramos una iglesia, que es la iglesia principal, pero encontrar 3 iglesias en un solo centro es bien. Viendo ahí la imagen, Sí, tenemos la iglesia, ¿no? ajá, tenemos la iglesia de San Juan Bautista, que es Es como la principal, es la sería. principal, y hasta en el otro recuadro está la iglesia del Carmen. Y la otra que falta es la del Calvario. Es una ermita, Es ¿no? una ermita, que Sí. siempre siguiendo bueno, ya que le entramos a esto, entonces siempre siguiendo la dinámica de las iglesias del Calvario. Entonces, este es un recorrido que tiene, además de tener un contexto urbanístico, tiene un contexto religioso y Claro. teológico. ¿Por qué? Porque hay una iglesia del Calvario siempre en las ciudades y una iglesia principal, en este caso ya sea la catedral o cualquier otra. Es básicamente porque es el recorrido que se hace, recordando el Vía Crucis. Entonces, la calle del principal casi siempre se llama La Amargura. Por ejemplo, aquí en Tegucigalpa es la calle La Amargura, O los que es, dolores, ¿verdad? o Los Dolores, o la Vía Dolorosa La Vía también. Dolorosa, exacto. Ajá, entonces Sí. que va desde la iglesia principal hasta el Calvario, entonces por ahí se van todas las estaciones del Vía Crucis, eso mismo pasa en Jojona, entonces siempre recordando esta parte, que es el contexto religioso que se le dan a todas estas iglesias. Recordemos que todas estas ciudades y durante la época colonial fuimos colonizados ideológicamente también pues, por la Iglesia Así es. Católica y entonces todos estos centros coloniales tienen este contenido religioso muy importante. Y vemos ahí, licenciado Nelson, la iglesia San Juan Bautista, bueno, es ya en la actualidad, y lo interesante es que siempre se preserva lo típico de las construcciones coloniales, o por lo menos de las iglesias, que son los torreones, esto es lo que llaman la fachada principal, ¿verdad? Las puertas de arco medio punto. ¿Y esta iglesia realmente es colonial, licenciado, o de qué época es realmente? Fíjese que esa iglesia es más republicana. Sí, porque, bueno, si usted lo aprecia, no tiene nada de barroco, Así que es. es una característica Muy- principal de la época sí, colonial. Este es así es. tal vez un poco más de neoclasicismo. Entonces es ya casi, ya republicana, a finales de la época colonial, republicana.
Es importante esta iglesia también. Algo que más aclarar de los centros históricos. Bueno, hablando ya de un centro histórico que Ojojona es declarado centro histórico ya, entonces es declarado monumento nacional. Entonces, en el decreto 155-96, en el año 1996, Eso es bien importante, ¿eh? fue Realmente. declarado Sí. monumento nacional. Entonces, todo el centro histórico de Jojona fue declarado monumento nacional. ¿Por qué? Porque pues aportó mucho a la historia nacional y este centro histórico es testigo de un pasado colonial muy importante, no solo para Jojona, sino que para Honduras. Entonces es importante mantenerlo. Porque ¿qué pasaría si no se hubiese protegido Jojona como monumento nacional? Tal vez en la actualidad nosotros fuéramos a Jojona y lo que encontráramos fueran casas de 3 plantas, de estilo anglosajón o cualquier tipo. Entonces, ¿qué herencia tendríamos? Claro. Ya no tendríamos. Y viendo esta casa, esta imagen creo que ha sido hecha desde creo que la torre de la iglesia, ¿verdad? Sí, casi de la torre de la iglesia. Esta sería pues, la casa de Pablo Zelaya Sierra. Entonces, que también es otro tema que vamos a tocar, que para que un centro histórico tenga esta importancia, también tiene que tener un aporte no solo histórico, sino que antropológico. ¿Y cuál es el aporte antropológico? Es el que la población le da. Si la población se siente importante lo que ellos tienen, lo valoran, se sienten identificados con esta historia en común, entonces va a ser más fácil proteger un centro histórico. Claro. Entonces un centro histórico es como la conexión que hay entre nuestros antepasados con nosotros, porque es la herencia material que nos han dejado y que también incluye herencia inmaterial. En el caso de Jojona, pues tenemos también muchos personajes destacados desde la época bueno, republicana, que son los que más se conocen. El caso de Ladislao Valladares, que es el autor del escudo nacional, el pintor Pablo Zelaya Sierra, que es de los grandes maestros del arte bueno, contemporáneo en Honduras. También otros personajes, Francisco Díaz Zelaya, el maestro de música, muy importante, que compuso varios himnos que nosotros conocemos. Partituras y todo, Partituras, sí. sí, son muy importantes, partituras originales. Entonces, Ojona siempre ha adquirido una característica muy importante que se ha desarrollado no solo su importancia en el centro histórico, también su población. Otro elemento también interesante en Ojona que uno puede notar cuando va a este sitio son los famosos puentes, ¿no? Hay una serie de puentes, como todo sitio, y creo que el licenciado Nelson lo decía muy claramente. Realmente, Ojona lo que se nota es que el pueblo en sí era pues donde la gente, los mineros y todo vivían, pero las minas están alrededor de la que es pues las minas. Y el agua que se puede observar en la zona, que sí es un tanto, como lo comentamos, un poco verdosa, que a veces pareciera como sucia, realmente es típica de un agua de la zona volcánica. Entonces hay varios puentes. O sea que realmente la ciudad de Ojona, que le llaman también una ciudad satélite de Tegucigalpa, mucha gente vive en Ojona y trabaja en Tegucigalpa. Esos puentes pues están alrededor de la misma porque alrededor de Ojona pasa una especie como de una quebrada, ¿no? Sí, una especie de riachuelo. Riachuelo, Pasa sí. por Ojojona y entonces estos puentes son importantes porque tienen una estructura, bueno, son de piedra, básicamente. Algunos tal vez durante la época colonial, otros de la época republicana. Entonces, en la época republicana se trabajó mucho en esto, en la infraestructura. Recordemos que ahí empezó también la carretera al sur y todo lo demás. Y entonces tenemos puentes con arco, que casi siempre nosotros los puentes que conocemos son planos y estos son arqueados en la parte inferior, por donde pasa el afluente, ¿verdad? El quebrada o el riachuelo y todo lo demás. Otra cosa importante de Jojona es como usted lo mencionaba, que es la historia republicana. Y no solo la historia republicana así de manera general, sino que un momento importante de la historia republicana, que es el caso cuando se separa bueno, la independencia y después la Federación Centroamericana, que es muy importante porque ahí está la narración que estuvo apresado Francisco Morazán. Claro, y por eso nosotros comentamos que el licenciado Nelson desciende de Francisco Morazán, se parece a Francisco Morazán, estaba joven. Sí, realmente pues se dice que la esposa de Morazán tenía también sus bienes en la zona de Ojona. Entonces, esa actividad realmente de Ojona, como dijimos, época prehispánica, época colonial, época republicana, lo hace realmente una ciudad histórica importante.
Y hay unas cosas que se mencionaba acerca de ese patrimonio que hablaba usted, de ese patrimonio intangible. Cuando decimos esto, creo que lo mencionó al principio, me gustaría que, porque la gente que nos escucha, nos ve, ¿qué sería exactamente el patrimonio intangible y tangible de Ojona? Bien, entonces el patrimonio cultural es como el término general, ¿verdad? Y esto entonces lo podemos dividir en dos, el patrimonio material e inmaterial. El patrimonio nosotros material, el patrimonio tangible, entonces nosotros lo podemos observar en Ojona en su centro histórico, en lo que ya habíamos mencionado, en los puentes, en las casas coloniales, las iglesias y todo lo demás. Y el patrimonio inmaterial lo vamos a encontrar nosotros en las manifestaciones culturales de Ojona. Dentro de las manifestaciones culturales de Ojona hay uno muy importante. Bueno, vamos a seguir hablando del patrimonio inmaterial. En esta parte, entonces, son todas las tradiciones, lo que nos hemos venido heredando de generación en generación, como algún saberes empíricos, como el caso de las artesanías. El caso de las artesanías, nosotros cuando ya las tenemos en nuestras manos, entonces ya tenemos en realidad una vasija, pero este conocimiento, cómo hacer una vasija, una artesanía, es patrimonio inmaterial, porque es lo que se transmitió de generación en generación. Que tenemos, por ejemplo, Sí, en la para tener imagen. este tallado, entonces tuvo que haber sido, bueno, ahí hay familias, tradiciones de familias, no solo en artesanía, en este caso de barro, sino que también madera. Muy buenos talladores salieron de esta parte de Ojona, siempre los de apellido Zelaya. Entonces, es importante, este conocimiento se ha ido transmitiendo de generación en generación. Son talleres familiares, tallan el cuero también, que es importante. Entonces, son talleres familiares. Y en el caso también, otro muy importante que nosotros es el huancasco. Antes de que comience del Huancasco, licenciado, vamos a hacer una breve pausa, porque ya el tema se está poniendo más interesante, a hablar acerca de estos oficios. Y usted no los cambie, ya regresamos. El nombre español y el nombre indígena. Entonces, por San Juan de Jojona lleva el nombre de San Juan, era el santo patrón de Jojona. Continuamos con tu programa ¿Qué pasó entonces? Aquí en Suyapa TV Educativa, hablando acerca de la historia de Ojona con mi amigo y colega Nelson. Bueno, realmente esa Ojona hemos visto la historia que tiene Ojona y usted bien lo estaba comentando, Nelson, referente a esas tradiciones de los diferentes oficios que hay en la zona de Ojona. Sí, y eso es tan importante y que vamos a incitar a la población y de los demás municipios, demás ciudades, a que se le pueda realizar este proceso, ¿verdad? De rescatar todas estas tradiciones, porque es lo que atrae a las demás personas para conocer y también es lo que nosotros les vamos a legar a nuestros descendientes, ¿verdad? Claro. Entonces, no podemos venir a este mundo sin dejar un mejor legado que el que nosotros encontramos. Y en el caso de Ojona, pues se ha hecho un gran trabajo, la verdad, es de reconocer a la población, al comité de Ojona, al comité cívico, que siempre está ahí pendiente de que hagamos esto, hagamos lo otro. Y una de las cosas interesantes que se ha avanzado también es que ellos organizaron su propio archivo municipal. Entonces buscaron los fondos, hicieron los perfiles de proyectos para recuperar la memoria histórica. Y la memoria histórica pues está ahí en todos estos documentos que se legaron, ¿verdad? Y que es un proceso muy grande que hay que llevar a cabo, pero que al final los resultados son muy buenos, muy generosos. Como en este caso al ir a Jojona, pues uno lo puede observar, ¿verdad? Y bueno, ya siguiendo con lo de la tradición oral, que es otro apartado muy importante. La tradición oral es básicamente todo cuentos, leyendas y el conocimiento empírico que llega hasta nosotros de generación en generación. Algo que se ha rescatado en Jojona y que en la parte central de Honduras es lo que nosotros tenemos más cerca como para apreciar este rito, esta costumbre, es lo que se llama el huancasco, que sé que lo hemos escuchado muchas personas. Entonces, el huancasco es más que todo el encuentro entre dos poblaciones. En la época prehispánica era el encuentro entre dos grupos indígenas, ¿verdad? Entonces, era un encuentro de paz, todo lo demás, cuando había en caso de guerra. En caso de guerra, entonces, era como más que simbolizaba la paz, este encuentro de estos dos. Cuando entonces se está haciendo el proceso de sincretismo, que el sincretismo es como la adaptación de una cultura en otra. Entonces, la Iglesia Católica toma esto del huancasco
y pues no pierde su esencia, pero en este caso ya serían los dos pueblos que se encuentran, pero ya con los dos santos. Entonces, en este caso, si en Jojona se hace la feria de San Sebastián en enero, el 20 de enero o el 24 de junio, el de San Juan, entonces, es otra cosa que, vale más que nos acordamos de San Juan que otra cosa que se nos olvidaba, que el nombre de Jojona es San Juan de Jojona, porque siempre todos los nombres de los coloniales tenían estas dos partes, el nombre español y el nombre indígena. Entonces, por San Juan de Jojona lleva el nombre de San Juan, era el santo patrón de Jojona o Jojona, nombre indígena. En el caso de Tegucigalpa, San Miguel de Heredia, de Tegucigalpa y Comayagua, Santa María de Valladolid de Comayagua, Choluteca también lo mismo, Villa de Jerez de la frontera de Choluteca. Entonces estaban siempre el nombre español y el nombre indígena. Jojona mantiene también eso. Entonces, actualmente en Jojona se realiza lo que es el Huancasco, que es el encuentro casi siempre entre Jojona y Lepaterique. Es entre estos dos, pero, recordemos más hacia el oeste está Lepaterique. Entonces, el Huancasco se realiza casi 2 veces al año. Primeramente, en la feria de Jojona se acerca hacia Lepaterique y después de Lepaterique trae su santo y se da un lugar de encuentro donde comparten todas estas tradiciones, ya sea bailes, comida, la chicha, todo este tipo de tradiciones. Entonces ahí se comparte y se mantiene esta tradición que es desde el punto de vista del patrimonio inmaterial. Y hay que hacer notar pues, de que realmente este tipo de tradición, como lo decía, pues, es para mantener la paz. Y desde la época de la colonia, y recordemos que nuestros indígenas, pues la guerra era parte de sus actividades. Y ese encuentro de un pueblo al otro, y no es que solo viajaba uno a un pueblo, no que era, después le devolvían la visita, ¿no? Y llevaban a su santo patrón, que es muy, digámoslo así, ameno ver ese tipo de actividad que todavía se hace en la actualidad y la gente lo disfruta. Realmente la vida cultural de Jojona es muy, pero muy importante, a tal punto que comentamos al principio de Morazán, que en algún momento por ahí pues estuvo preso, se dice Morazán, en esa zona, su esposa que tenía sus propiedades. Realmente igual la carretera del sur, recordemos que es la carretera más antigua de Honduras y toda la zona de Jojona, Sanarande, Pespire, Choluteca se vuelve importante en la parte económica colonial y republicana, ¿no? Claro, Arnulfo es un corredor, la verdad. Exacto. Es un corredor en los cuales confluyen muchas tradiciones que son muy características de esta zona por ser esta parte de la carretera hacia el sur. Y como usted decía, es importante la parte de cuando Morazán está preso y eso está, no solo es de mencionarlo, sino que está en toda la memoria de la población de Jojona. Entonces, cuando uno va a Jojona, la población dice, no, miren, en esta casa estuvo preso Morazán. Es lo primero que dicen. Sí, es lo primero que le dicen, en esta casa estuvo preso Morazán. Y aquella casa que ven allá es la casa de Pablo Zelaya Sierra. Están orgullosos, realmente. Sienten orgullosos se han apropiado de esto, ¿verdad? Que es el ingrediente principal para mantener viva la identidad nacional y la memoria histórica, es que la población se apropie de lo que tiene. Y en el caso de esto, para que se forjara la Federación Centroamericana, es como donde Morazán agarra fuerzas y de ahí reúne todo su ejército para empezar a pelear, en este caso, por la unión de la Federación Centroamericana. O sea que realmente es un lugar con esa historia que de una u otra forma pues marcó el devenir de la historia en Centroamérica, ¿no? Pues sabemos que cada vez que uno va a Jojona hay cambios importantes, se pavimenta la carretera, o se está empezando ¿están haciendo algún proyecto hay cambios importantes? ¿Hay algún museo en el futuro? Sí, bueno, en Jojona se planteó hacer un museo en la casa, específicamente en la casa de Pablo Zelaya Sierra, un museo de arte y también de identidad de Jojona. Entonces siempre están los planes, hay muchos proyectos por parte de la misma población de Jojona, de los amigos de Jojona, en que se revitalice, pero la parte ya de Jojona, que sea un corredor, que uno llegue a Jojona, pero también se le ofrezca ir a visitar las minas de Guazucarán. O sea, esa experiencia es muy bonita porque uno puede entrar alrededor de unos 50 metros todavía de la Ocamina hacia adentro. Ya de ahí no encuentra luz, solo encuentra murciélagos, pero es una parte muy bonita, es una experiencia muy participativa de llegar ahí a esta zona.
y ver que es un conjunto, la verdad. Que Tegucigalpa es un conjunto, nació como un conjunto con Ojojona y Ojojona por Guazucarán. Entonces, toda nuestra historia de Honduras en realidad es conjunto, nada está separado. Así es. Y que es importante cómo ellos han mantenido esto. ¿Por qué? Porque, bueno, no se permite que, que se le eche asfalto a una calle que ya es, por ejemplo, la calle central, calle principal de ahí del centro histórico de Jojona, debe mantener su empedrado y todo lo demás, que es lo atractivo. Y poco a poco que se va reestructurando, en este caso que se le pueda brindar hospedaje a las personas, porque en eso hay a veces unas deficiencias cuando uno va y no hay algún hotel por ahí cercano y todo lo demás. Pero se ha hecho un buen conjunto, se ha hecho un buen conjunto. Creo que es de los centros históricos más vivos, Ajá, exacto. porque de nada sirve Hay que mucha uno actividad. sí, que se declare un centro histórico si no está vivo, si no ofrece nada a la población. En el caso que ha sucedido en otros casos aquí en Honduras, ¿verdad? Son pocos los que se revitalizan. En el caso, conocemos la importancia del centro histórico de Comayagua, que siempre está un centro Claro. histórico vivo, y la lucha en el centro histórico de Tegucigalpa, ¿verdad? Por que se mantenga. Pero sabemos que ser capital también es un problema que también acarrea en cuanto al mantenimiento del patrimonio histórico, Así es. cultural. Bien, realmente la historia de Ojona nos ha sorprendido, nos ha dado nuevos datos para poder entender e irle a conocer y ser parte también de esta historia. El mensaje que tiene usted para las personas que nos miran, licenciado. Bueno, primeramente que visiten Ojona, ¿verdad? Y que ahora que ya lo visiten, ya de nuevo, entonces ya sepan, bueno, esta es la parte donde la casa donde nació Francisco de Celaya, donde nació Pablo Salayo Sierra, es importante por esto, porque tiene un origen minero y todo lo demás. Entonces, primeramente es respetar nuestro patrimonio cultural, ver que sí podemos convivir con nuestro pasado y siempre tratar de cuidar lo nuestro, porque es en realidad la herencia que le damos a nuestros descendientes, ¿verdad? Sí. Y de la forma que nosotros vamos a identificar nuestra historia y con eso sentirnos propios de lo que tenemos y valorarlo. Y el lugar es tan cercano realmente a Tegucigalpa, así que sí hay de ir, hay mucha historia. Y recuerda escribirnos aquí a nuestro programa que pasó entonces, _stv@telebasica.com para escuchar tus sugerencias, comentarios referente al programa. Así que pues no me resta más que darle las gracias por habernos visto, encontrado y nos vemos en la siguiente, en un programa más de ¿Qué pasó entonces? Donde se ve la historia de forma diferente. Gracias.